El tema de la semana. Amigos, gracias por estar nuevamente en la sintonía de la radio, del canal y del FaceLight. Como ustedes ya saben, tenemos 3 sistemas a través de los cuales puede usted bajar la señal en la radio, en La Paz, El Alto y en todo el territorio nacional. Estamos a través de Fides Televisión por cable, en La Paz, El Alto, Tarija, Sucre y pronto en Santa Cruz. Y estamos a través del FaceLight para todo el país y fuera de nuestras fronteras. Amigos, bienvenidos al tema de la semana. Tenemos un panel de invitados importantes aquí en el tema de la semana. Está con nosotros René Martínez, exministro de la Presidencia y diputado nacional del MAS. Está Álvaro del Pozo, es analista de política internacional. Está Fabián Yacic, director departamental de Autonomías de La Paz. Y está Mirko Orgaz, él es catedrático de la UMSA y periodista. Con estos 4 invitados vamos a tocar el tema. Hemos escogido un tema que me parece importante en la trascendencia y en lo que significan los partidos políticos en el país. En la vieja historia de los caudillos políticos de Bolivia, ¿Evo Morales es el principio y el fin del movimiento al socialismo? ¿Cuáles son las bases del sustento político del MAS en el tiempo? Muchos dicen que el MAS se conformó en el marco de una coyuntura política especial. Muchos dicen que es un movimiento popular y no un partido. Así que hoy analizaremos esto junto a lo que ha significado también la última decisión del Tribunal Supremo Electoral de convocar a elecciones una semana antes de lo que se había programado del 27 de octubre de este año. Amigos, bienvenidos al tema de la semana, un gusto estar nuevamente con ustedes. Álvaro, buenas tardes, gracias por estar en el programa. Un placer compartir contigo y junto a Fabián, Mirko y René. Creo que va a ser realmente un programa muy interesante que espero guste a todos los que te miran. Querido René, gracias por estar en el programa. A ti las gracias por la invitación y un saludo cordial a quienes vamos a compartir hoy. Fabián, bienvenido. Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes Mirko, a todos, gracias. a los panelistas. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar con René Martínez, exministro de la Presidencia y diputado del MAS. Con este título, en la vieja historia del país, de los caudillos políticos, el MAS es, mejor dicho, Evo Morales es el principio y el fin del MAS. Yo creo que hay que tener una lectura mucho más completa y mucho más cercana a lo que es el concepto caudillo o liderazgo. En mi concepto, la emergencia, el nacimiento, la consolidación de todo lo que ha significado este proceso de transformaciones en el país ha estado bajo la conducción de un liderazgo histórico que, lejos de este esfuerzo sin cimientos académicos, sin una base de sustentación política, se intenta confundir el concepto del caudillismo que viene data del siglo XIX y que se ha intentado fusionar a un fuerte liderazgo que por la fortaleza, por la dimensión de lo que significa el proyecto MAS, está más como uso político de desprestigio a un liderazgo que desde el nacimiento, desde la gestación, viene de una larga historia de demandas insatisfechas, particularmente del área rural, indígena, originario, campesino. Vale decir de que este liderazgo histórico que encarna el presidente Evo Morales Ayma no solamente es un liderazgo común, sino tiene una particularidad de tener la presencia y contenido de clase indígena, originaria y campesina. Si hacemos una revisión de las luchas del movimiento campesino en todo este último tiempo, para no ir muy largo desde los ajustes estructurales del Estado, desde la década de los 80, el 85, se viene haciendo una estructura desde las bases para ir gestando, para ir naciendo, para ir creciendo en lo que ha significado la expresión política MAS que ha llegado al gobierno por la vía democrática con una legitimidad que jamás había logrado un presidente anteriormente,
hablar de este liderazgo. No hay otra forma que evaluar en su dimensión histórica, en los varios desafíos en los que se ha asistido democráticamente y además encontrar algunos ejemplos de incoherencia entre quienes hacen un esfuerzo, reitero, más con un interés político de hablar de caudillo, porque no conozco caudillo alguno, dictador alguno que se haya sometido a un revocatorio donde la participación de la gente más bien le ha otorgado un incremento de legitimidad en lo que ha significado la vida política de Evo Morales. El haber asistido a la mayor conflictividad, me refiero al 2008, donde la polaridad política tenía como víctima principal a Evo Morales, desde las regiones, desde la visión autonómica, desde esa famosa media luna, y haber logrado superar estos hechos muestran de que hemos tenido no solamente un gobierno profundamente democrático, sino que se ha convivido con fuerzas políticas de oposición que, reitero, inclusive desafiando desde las regiones, no han logrado como objetivo principal, como era el derrocamiento del presidente constitucional Evo Morales Ayma. El lograr estas formas ascendentes de crecimiento en legitimidad, más allá de estos 13 años de tener una década de victoria en términos económicos, de una transformación del viejo Estado republicano en el actual Estado plurinacional, nos está mostrando una suerte de gradas de superación. Reitero que inclusive la ciencia política reconocía de que aquel viejo eslogan de decir de que el poder desgasta, en estos 13 años ha estado en ascenso, y aunque creo que más allá de estos esfuerzos ahora ya en los próximos desafíos eleccionarios, sí hay todavía una contingencia evista, reitero, que otorga un 30 a 35% de preferencia si es que tuviéramos las elecciones ya inmediatamente. Esto nos está mostrando por sus resultados que la derecha conjunta en sus alianzas jamás en el país había logrado un porcentaje de legitimidad, de preferencia, y menos haber sido electo con más del 50%. Entonces, estos son los elementos base que nos hacen reconocer en un liderazgo histórico, con una participación y una estructura de organizaciones sociales que tienen como base y cimiento aquellos excluidos, aquellos marginados del quehacer político, y el hecho de haber logrado una transformación del Estado nos está poniendo en una suerte de desafío histórico en las próximas elecciones, o queremos el retorno a esas visiones neoliberales conservadoras que nos dejaron casi un Estado en quiebra, o transitamos para profundizar esta democracia, para imaginarnos una Bolivia de la 2025 como una forma alternativa societal a la que no habíamos conocido. Gracias, René. Fabián. Yo creo que hay al menos dos Evos en la historia. Aquel que lo hemos conocido el 2002, yo personalmente tuve la oportunidad de conocerlo directamente, y el 2005, que han tenido una historia de enorme liderazgo, sin duda, con una enorme legitimidad a su vez. El 2002 otorgada por don Manuel Rocha, que lo encumbró, te acordarás, su jefe de campaña, el ex embajador norteamericano, y el 2002 esa acción ha hecho que su liderazgo empiece a cobrar mucho brillo. En ese momento casi Evo Morales no existía. Y claro, ese liderazgo, esa legitimidad, por eso hablo de dos Evo Morales. Ese Evo Morales que llega a la presidencia con enorme expectativa, con un primer respaldo ciudadano importante, porque salíamos de una crisis enorme del sistema partidocrático de poder, donde todo se cayó pues a pedazos en el 2005. Y creo que Evo Morales estuvo en el lugar correcto, en la ola de la popularidad en su momento, además en un momento histórico determinante. Pero es el otro Evo, el que viene después, ya con el segundo y tercer periodo, y este último periodo, ya es el Evo caudillo, definitivamente. O sea, de líder termina hoy como un caudillo, también acompañado con un esquema de poder que el 2005 era esperanza, era perspectiva, era posibilidad de cambio, hoy es reproducción del poder.
Entonces ya está en otra dinámica, es una dinámica donde lo que interesa es estar en el poder, reproducirse en el poder, y eso genera pues caudillismo absoluto. Y claro, el hiperpresidencialismo que ha caracterizado las últimas 2 gestiones, al menos han potenciado este carácter que tiene Evo Morales. Y sin duda hoy día es impensable un movimiento al socialismo, un proceso con este partido del MAS que se ha transformado también, ha seguido esta transformación casi degenerativa, yo diría, en lo que hoy día conocemos como agrupaciones que han activado un paralelismo en el movimiento sindical popular que acompañaba en un primer momento a Evo Morales. Hablo del Pacto de Unidad. Murió el Pacto de Unidad al mismo tiempo en que se reproduce el poder, en que Evo Morales se convierte en el caudillo, pero además de un movimiento al socialismo que deja a un lado esa gran sigla que en su momento le dio mucha legitimidad, el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Así es denominada. Yo creo que abandonó eso. El MAS ya no es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, ahora es nada más un mero instrumento de reproducción del poder. Y claro, han cambiado la lógica. Antes era el Pacto de Unidad, eran las poderosas organizaciones sindicales, hoy día ya no están relegadas, hoy día se instrumentan el CONALCAM, este instrumento de adoctrinamiento, de manipulación, de prebendalismo de las organizaciones sindicales, las CODELCAM, que hoy día son los brazos que operan el aparato político, para la mera reproducción del poder. Entonces hay obviamente hoy día este personaje tan importante para la historia, no por nada está 13 años, el presidente que más ha ejercido el poder de manera continua, tiene yo creo estas 2 fases, un enorme liderazgo, de una enorme legitimidad que la está rifando, lamentablemente, esa misma legitimidad por todo lo que ha sucedido este último tiempo. Ir a hacerse la burla del voto, de que él mismo convoca, que no respeta su palabra, empieza a gastar, y no es un problema de desgaste por el tiempo gubernamental, sino es un desgaste del discurso, un desgaste ya de la falta de credibilidad ya que emite en sus opiniones. La gente se está empezando a cansar de este Evo Morales, de ese Evo Morales que vino con una historia muy importante, muy interesante, que ya tiene pues su lugar en la historia sin duda, pero hoy día me animaría a decir que es un caudillo de la vieja estirpe. René dice que el liderazgo de Evo Morales es inédito en el país. Quién sabe, ahí yo no comparto, porque quién sabe, teníamos que recordar lo que ha sido el doctor Víctor Paz en su época. Ha sido presidente en 4 oportunidades. Y hoy su liderazgo ha trasuntado las fronteras y todavía el MNR está vivo. En Yacuiba tenemos una alcaldesa municipal que es del MNR, ¿no? Y que gobierna ese municipio de la mano también del MAS. Entonces, tú que has hecho historia, querido Álvaro, ¿es inédito el liderazgo de Evo Morales en el país? Evo Morales es un presidente que va a hacer historia, ha escrito la historia de este país y hay que darle ese lugar que de alguna manera lo decía Fabián. Sin embargo, yo comparto que, y no desde la mirada peyorativa, creo que Evo Morales es producto de un sistema casi caudillista. En Bolivia hemos acostumbrado desde incluso el primer sistema de partidos, los conservadores, liberales, apoyar mucho en la figura del supuesto líder de esos movimientos. Es un país que se ha hecho de mucho caudillismo. Por eso esa diferencia de liderazgo y caudillismo es muy débil en Bolivia. Un liderazgo, por ejemplo, es capaz de generar alternancia en el poder de sus propios cuadros. Ese es un liderazgo también. Por lo tanto, creo que la palabra liderazgo es muy amplia. Por lo tanto, creo que pocos políticos bolivianos pueden atribuirse liderazgos. Tú hablas del doctor Víctor Paz Estenssoro. Si bien ha generado un liderazgo, a partir de un conjunto de patriotas que han hecho el MNR, Hernán Siles Suazo, Guevara, etcétera, unos ciudadanos que apostaron por un momento en el país y que han hecho grandes transformaciones. Pero sería, creo, un poco exagerar esas figuras, pensar que todos esos hombres conformaron liderazgos políticos. A mi mirada, creo que somos un país donde el caudillismo ha tenido una preponderancia fundamental. Cuando tú empezabas este interesante programa, nos planteabas, ¿el MAS tendrá vida después de Evo Morales? Yo te digo que sí,
Obviamente va a ser una vida con muchas dificultades. Es decir, una cosa es estar en el gobierno y es de alguna manera, hay una percepción de fortaleza, pero también hay un desgaste natural cuando uno ejerce el gobierno y cuando son 13 años de manera continua, aún más. Si Evo Morales ya no ocupa la silla presidencial en las próximas elecciones, el MAS va a tener un momento de reflexión profundo. Seguramente las disputas internas que hoy viven se van a exteriorizar de manera mucho más profunda. Evo Morales va a estar descansando. Muchos van a tratar de que ese liderazgo se permanezca, un poco para que el MAS no empiece una etapa de disgregación de todo el partido y más bien se pueda mantener con un liderazgo histórico. Pero también va a haber gente dentro del MAS que quiera asumir un nuevo liderazgo. Creo que el MAS todavía va a ser parte de la vida política del país, como lo ha sido el MNR, como tú bien lo decías, hasta hoy día. Creo que el MAS todavía tiene una vida política. No nos sorprenda que el día de mañana, en 5 años o en 10 años, el MAS pueda hacer acuerdos con partidos de centro-derecha para volver al poder. El reto que tiene el MAS es reinventar un discurso. Su discurso se ha agotado y en la práctica ha encontrado una contradicción profunda. Todo el pueblo, como decía Fabián, una gran mayoría, un 54% en una primera instancia, apoyó ese cambio, porque el anterior sistema de partidos prebendalista, pactado, la democracia pactada que la llaman, llegó a su crisis, llegó a su pésima contradicción, porque realmente ya no respondía a la demanda que quería la sociedad boliviana. Y Evo Morales está en ese momento para, de una manera, dirigir un nuevo Estado que hoy se llama Estado plurinacional. Pero también ya está encontrando sus propias contradicciones. Se peleó contra las banderas de la corrupción que de alguna manera señalaba el anterior sistema de partidos. Hoy es esa propia corrupción que se ve reflejada en el actual gobierno. Por lo tanto, estamos encontrando ya de manera mucho más clara esos niveles de contradicción. ¿Es natural? Sí, pero también mucha gente que votó en su momento, porque este no es un partido, no es un movimiento que solo captó el voto originario indígena, captó el voto en sus inicios de los académicos, de clases medias, de clase urbana, que hoy se han desencantado con este proceso. Por lo tanto, al MAS le va a tocar en oposición reinventarse políticamente y reconocer que había una falla en la construcción de nuevos liderazgos. Y por supuesto, creo que el mayor reto va a ser del movimiento al socialismo, un nuevo discurso que pueda enamorar nuevamente. Y eso tarda mucho en política, mucho en política. El MNR perdió su oportunidad en su momento, va a ser muy difícil que el MNR en los próximos años, a mediano plazo, pueda ser un actor protagónico de la política boliviana. Por lo tanto, creo que el MAS va a tener muchos años la oportunidad de repensarse un nuevo discurso y esperar que el nuevo partido que asume el gobierno pueda encontrar sus contradicciones. El discurso que hoy llevará a un nuevo presidente será hacer las cosas en transparencia, en democracia, seguramente con menos corrupción. Ese es el nuevo discurso que seguramente el ciudadano está buscando. Por lo tanto, el MAS, por su propia posición de ejercicio efectivo del gobierno, le dificulta vender esa imagen porque día a día encontramos estas sorpresas de corrupción. Por lo tanto, creo que va a ser un momento muy difícil para el MAS en la oposición. Gracias, Álvaro. Mirko. Agregar al análisis que se ha hecho de esta transmutación que ha vivido el MAS, de haber nacido dentro de lo que llamábamos el campo de la izquierda, a ser hoy por hoy específicamente un partido de derecha. Y esto definido por el programa que está implementando. Recuérdese, más el día de ayer acaban de firmar la ampliación de la frontera agrícola para la producción de etanol. Ese era parte de un programa de los partidos de la derecha. Y hoy el MAS lo encarna, lo representa y lo plantea a la opinión pública sin ningún pelo en la lengua, como decimos. Entonces, si uno podría caracterizar el decurso histórico del MAS estos 13 años, podríamos decir, parte de la izquierda en un círculo y va cayendo, pero cayendo hacia la derecha. Y este es el liderazgo del MAS. Ahora, habría que hacer un ejercicio en este programa de explicar por qué, porque ese fue el mismo decurso que le ocurrió vivir al MNR. El MNR nace de todo el sexenio, de la lucha contra lo que llamábamos la rosca minera feudal, que tenía sus partidos políticos que
organizaban y defendían sus intereses de una lucha, lo que no hicieron los masistas para empezar. Hay una primera pequeña diferencia con el MNR. Pelearon esos 6 años y luego triunfaron en el 52. Pero luego viene un proceso de degeneración. Ese movimiento nacionalista revolucionario nunca tuvo nada de nacionalista, terminó derrotada por el hambre, aplicando un programa de derecha, golpeado por sus propios aliados, en este caso René Barrientos, el año 64, ante la posibilidad o una reelección de Víctor Paz Estenssoro, y de revolucionario tampoco, no lograron la independencia política, la independencia económica ni la sindical. Y ese es el mismo caso del MAS. Entonces lo que hay que intentar pensar es ¿por qué? ¿Por qué estos partidos que de alguna manera representaron las ansias más legítimas del pueblo boliviano? En el caso del MAS hay que recordar que no fue el MAS, vuelvo a insistir con esta idea. Ellos vienen de cabalgar sobre lo que significó la insurrección de octubre del año 2003. Y el año 2003 se generó a partir del cansancio, de la crisis política partidaria, de los partidos de lo que llamábamos el pacto o la partidocracia, pero también de una lectura del pueblo boliviano de que se estaban entregando sus recursos naturales, en el caso del proyecto Pacific LNG, a Chile y a Estados Unidos, de que se estaba rifando el país. Eso generó toda una dinámica política que se manifestó en febrero del año 2003 y luego en septiembre-octubre del año 2003, en el que se desestructura la partidocracia, pero no lo hace el MAS. Lo hace el pueblo alteño, lo hacen los indígenas, lo hacen los... Y sobre esa base cabalga el MAS. Entonces, esta es la primera diferencia con los MNRistas de aquella época. Sin embargo, también había que agregar este otro elemento, porque aquí acabo de preguntar, ¿cuál es la causa que estos partidos que logran enarbolar los derechos, las sensaciones y aspiraciones más legítimas terminan cayendo en esta especie de bucle de un sistema partidocrático caudillista, como aquí se ha definido? Esta es la primera pregunta. La segunda es, ¿el MAS estos 13 años cumplió sus objetivos? Ahí está el punto, o sea, encarnó el proceso de cambio que tanto enarbolan hasta el día de hoy. ¿El pueblo boliviano debería volverlos a votar, a apoyar? No, pongamos un ejemplo. En economía, ¿qué han hecho? Minería, no han refundado Comibol, que era una aspiración legítima de la Agenda de Octubre. En hidrocarburos, no han refundado IPFB, hoy tenemos menos reservas, tenemos una orientación de las exportaciones de gas al mercado externo, nuestras reservas se han caído, etcétera, etcétera. En agroindustria, el poder transnacional ha tomado de la agroindustria, ayer, como decía hace un momento. Entonces, si uno empieza a establecer los parámetros para evaluar este liderazgo partidario y el del propio presidente Evo Morales, porque se han confundido en uno solo, o sea, no, es indisoluble hablar del MAS y del liderazgo de Evo Morales, no se pueden separar. El momento en que Evo Morales deje de ser del MAS, el MAS no va a hacer absolutamente nada, hay una ligazón estructural consanguínea, y eso es lo que ocurre en este tipo de país. Entonces, uno hace la evaluación y resulta que en el balance, el MAS se ha convertido en un partido de derecha, en un partido, diríamos, que no congrega las aspiraciones más legítimas por las que ingresó al poder, y en definitiva, hoy por hoy, se convierte en un lastre para los avances de esta comunidad boliviana. Y es más, se está convirtiendo en una especie de problema mayor, porque con su empecinamiento de participar inconstitucionalmente de las próximas justas electorales, va a llevar a los bolivianos a una confrontación. Y ahí está en el plano internacional los caminitos, porque hasta hace un buen tiempo atrás decíamos lo siguiente, los bolivianos en los análisis correspondientes. Decíamos, ¿cuál es el decurso que le espera al país? Y decíamos, Venezuela sí, entonces está el empecinamiento de Maduro, pero finalmente va a triunfar. Y Ortega en abril, nomás que acaba de pasar del año pasado, decíamos, sí, se va a mantener a pesar de la masacre que encadenó. Hoy los bolivianos la tenemos clara, no hay salida para este régimen. La medida, la receta está en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Se empecina, gana las elecciones contra todo pronóstico, pero en este caso vamos a hablar en el tercer bloque del tema del Tribunal Electoral. Gana como dé lugar. ¿Y qué le viene al país? La reproducción calcada, exacta, del cuestionamiento a una presidencia ilegítima, ilegal, no solo del pueblo boliviano, sino de la comunidad internacional. En esa perspectiva, yo asumo lo que decía Álvaro en el sentido de decir, va a ser importante que este liderazgo, que este partido pueda reflexionar, reinventarse, pueda plantearse la urgencia desde fuera del poder de reconstituirse. Eso es lo que le está pidiendo el pueblo boliviano. En el caso del liderazgo de Evo Morales, que ya ha entrado a la historia, que se ha dicho, como no,
ha sido importante porque cabalgó sobre las demandas y aspiraciones más legítimas del pueblo boliviano, la posibilidad de seguir participando en política. Esta otra vía en la que están empecinados los masistas nos va a llevar a los bolivianos a un derrotero francamente peligroso, que es lo que estamos empezando a ver en Venezuela. Estamos aquí en el tema de la semana, estamos con René Martínez, estamos con Álvaro Pozo, Fabián Yazic y Mirko Orgaz. Cuando retornemos profundizaremos el tema. Después de Evo Morales, ¿quién? Cuando decíamos Evo Morales es el principio y el fin del MAS, el MAS ha trabajado en liderazgos, en cuadros políticos para que de aquí a un tiempo, como decía Álvaro, el MAS tenga todavía una existencia política en el país. Debemos recordar que en Bolivia los partidos políticos sucumbieron una vez que se fueron del poder, a excepción del MNR, ahí está ADN, ahí está el MIR, ahí está UCS, ahí está CONDEPA. Fueron partidos de caudillos exclusivos que perecieron en el tiempo. Amigos, estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando retornemos seguiremos con el tema. No se muevan de nuestra sintonía. Fides TV es la gente. Goodbye, Mr. Bond. Butaca Noche. Nosotros elegimos los clásicos. Fides TV es la gente. Amigos, estamos en el segundo bloque del tema de la semana. René Martínez, exministro de la Presidencia y diputado nacional del MAS, Álvaro del Pozo, analista de política internacional, Fabián Yazic, director departamental de Autonomías de La Paz, y Mirko Orgaz, catedrático de la UMSA y periodista. Estamos en el tema de la semana. Si profundizamos más el tema de lo que significa quién después de Evo Morales en el movimiento al socialismo. ¿Cuáles son esas bases de sustento político que va a llevar al más allá del tiempo que, quién sabe, algunos han pensado? Mira, Perón decía, la única verdad es la realidad. Y la primera vuelta está ratificando nuestra lectura porque más allá de nuestras diferencias ideológicas, simplemente estamos gravitando en una visión política de deseo, porque la realidad está marcando otra verdadera realidad. El país ha cambiado. El país no es la misma realidad de la del 52 ni la del 85. El país ahora está en un proceso de transformación que, por eso decía, tiene un parangón histórico, la calidad del liderazgo, porque comparar con Víctor Paz es, primero, un error, porque no son de la misma extracción de clase,
Y Evo Morales viene del universo de marginados, indígena, originario, campesino. Tiene una dimensión histórica en ese elemento. Si el país ha cambiado a esta nueva realidad, se requiere mayores desafíos. ¿Cómo se encuentra el MAS? En una profunda reflexión de aquello que decía Álvaro, y ahí coincidimos. Primero, de cómo incorporamos a la nueva generación de este proceso. Esa nueva generación política que quiera tener su espacio propio, sus decisiones propias, que no solamente es por visión cuantitativa, no es un conglomerado de 2 millones de haber sacado de la extrema pobreza y haber crecido la clase media, sino es una emergencia natural de crecimiento, de densidad poblacional, como sujetos políticos. Segundo, el propio presidente lo había manifestado. No se trata de cambiar rostro. Para eso tenemos las próximas elecciones y ahí Fabián puede entrar pues en toda una suerte de ser antihegemónico, motorizador desde la visión política, y tendrán 7 opciones para cambiar de rostro. Para el MAS, esto es mucho más que eso. ¿Cómo le das continuidad y haces posta de liderazgo frente a desafíos de dar un verdadero salto cualitativo en modernización del Estado, en esa visión de construcción de verdadera profundización de la revolución en educación, en salud, ciencia, tecnología, los desafíos mayores? Y si no reconocemos aquello, estamos repitiendo ese anclaje tradicional de la visión de los partidos de derecha que se han quedado, porque tienes una oposición que no ha cambiado nada, pero no hay rostros nuevos, no hay nada nuevo, ni hay propuestas nuevas, en esas fallas estructurales del viejo Estado republicano, excluyente, marginador, racista, discriminador, monocultural. Hoy por hoy hay una visión de equilibrio, más allá de que guste o no a algunos, se ha satisfecho pues también al sector privado, porque hay una economía mixta que se reconoce, hay una visión de integración desde las regiones y hay un rol articulador de este sujeto principal de liderazgo que marca un equilibrio inclusive de contradicciones de intereses dentro del propio MAS, dentro de la propia base social. ¿Cuál es la otra cabeza visible después de Evo en el Toda esta emergencia de tener gabinete nuevo, parlamentarios nuevos. Si tu referencia del movimentismo era con una alcaldía, yo te puedo señalar, y por este decía, la realidad es otra la que nos manda, no hay presencia de instancia de poder decisional territorial sin la presencia más. Gobiernos departamentales, subnacionales, gobiernos municipales, y estos liderazgos, te decía que es una discusión altamente compleja, porque para nosotros no es cambiar rostro, no es a quién le pones al capitán de equipo ahora de este nuevo colectivo, es mucho más aquello, quién seguirá siendo el conductor de este proceso que quiere profundizar para seguir los pasos de transformación y de haber logrado estos indicadores que sale ya del criterio de interés político de la mesa, sino inclusive han sido reconocidos por entes financieros internacionales y por academias de casas superiores de estudio que han reconocido en el liderazgo del presidente Evo Morales Saima un referente de articulador, de factor de unidad de los bolivianos que se ha permitido hacer estas transformaciones. Esta emergencia es largamente de discutir, no es fácil, no es sencillo, no es lista de espera como tiene, ni es reduccionista como tiene el concepto tradicional de los partidos de la oposición, que han reducido el que haya las próximas elecciones por un simple cambio de personas, o aquello que nos dicen, la democracia es alternancia. Los propios comunarios que son y saben mejor que nosotros de la alternancia, valoran el liderazgo, porque esto no es para manejar una comunidad, no es para manejar un ayllu, no es para manejar una nacionalidad, es para el conjunto del Estado plurinacional. Por ese hecho, yo no soy quien para invalidar a toda esta comunidad, que no creo que haya sido cuando el embajador Rocha haya salido en contra de Evo Morales, eso ha debido ser una ayudita,
pero una construcción anterior, emergente desde las bases, porque el universo rural se maneja de otra manera, distinta a la clase media, a las que seguramente todos estábamos pegados, y ese sentimiento antiimperialista, bueno, ha hecho, pues, ha coadyuvado a que haya consolidación de un liderazgo Gracias, como el Enel. de Evo Morales. Fabián. El culto a la personalidad, que es una de las tragedias de procesos de esta naturaleza, con liderazgos fuertes que terminan en esa degeneración. El culto a la personalidad yo creo que está alimentando el entierro del masismo. Yo creo que el MAS ya no existe. Evo Morales y el evismo se está encargando y se ha encargado de enterrar al MAS. Yo creo que hasta yo diría que Evo Morales se incomoda por tener al MAS ahí, porque es un partido, es un peligro para el caudillo. Tener un partido bien organizado, con nuevos liderazgos, definitivamente Evo Morales no quiere eso, ¿no? Y claro, cualquier liderazgo que salga, yo estoy seguro de que va a ser decapitado en 24 horas. Y no hay eso, no hay esa posibilidad. Habrá alcaldes, habrá gobernadores, habrá ni siquiera ministros, ¿no? Porque los masistas no están en el gobierno, ¿no? O por lo menos los masistas que hemos conocido, aquellos históricos que estaban en esta ola, que evidentemente no provocaron la ola, se montaron en la ola. Y lo de Rocha, claro, no ha sido un apoyito cualquiera, ¿no? Ha sido contundente lo que ha pasado. Bueno, hay varias ayuditas que han generado este caudillismo, pero yo creo que esto de que se ha transformado, evidentemente no es pues Bolivia la misma de hace 10 años, de hace 20 años, pero yo creo que estamos arrastrando los mismos problemas, siendo una Bolivia ya distinta a la de hace 10, hace 20 años, pero yo creo que seguimos arrastrando los viejos problemas. Es decir, yo nunca escuché muertos de hambre en el país. Hay gente que está muriendo de hambre, ¿no? Y claro, hacerse de la vista gorda porque tenemos una cantidad de millones que estamos invirtiendo y demás, y no ver el otro rostro, el rostro de hambre, el rostro de miseria de mucha de nuestra gente, es terrible, ¿no? Yo no, en la época peor que hemos tenido, la época neoliberal, no había niños que se morían de hambre. Hoy día sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué contradicciones no las hemos resuelto en este último proceso denominado de cambio? Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda. Es una Bolivia distinta, pero con viejos problemas, no resueltos. Y creo que ese va a ser el elemento que, de alguna manera, va a marcar el futuro hacia adelante. Pero bueno, ¿qué después del Evo? Nada, pues. No hay nada después del Evo, ¿no? El MAS se va a hacer trizas internamente, porque han desarrollado una estructura al viejo estilo del MNR. Y las coincidencias con el MNR son terribles. El paralelismo sindical, el prebendalismo, es decir, van a cosechar lo mismo que cosechó en su época el MNR, otro de los partidos grandes. En la historia va a marcar, sin duda, dos movimientos importantes, el MNR y el MAS, muy parecidos en su debacle, muy parecidos también en por qué terminan todo un proceso a medias y todavía con contradicciones y con mecanismos de contrarrevolución. Yo creo que ya hoy día Nicolás, el actual... complementación para hacer rica el debate, porque estamos viendo la mitad de la torta de la realidad. ¿Y qué hay en la oposición? Ah, bueno, pero... No, un poquito para que pueda también haberse... En la oposición no hay porque nada. si no, no nos vamos a diferenciar no hay nada, entre claro, qué lo triste estamos de hablando, esto, ¿no? Y Evo Morales y el MAS se alimentan por una ausencia y una mediocridad absoluta en la oposición. No existe oposición, ha desaparecido, ¿no? Por lo menos esa oposición del Parlamento, que es absolutamente ridícula, a mí no me representa de ninguna manera. Claro, esto se alimenta también de esas ausencias, de esas carencias, claro, es una fatalidad. Pero bueno, aparentemente la ciudadanía va a encontrar en algún candidato, aparentemente va a encontrar alguna concentración y alguna posibilidad, ojalá sea así, de repunte. Pero está claro que lo que pasó con el MAS es muy parecido, decía, a lo que pasó con el MNR, por esto que hoy día se está imponiendo. Es el evismo lo que existe hoy día, es más evismo que masismo, ¿no? Y claro, con las características de este culto a la personalidad. Pero nada más basta ver el escenario internacional, y aquí apelo a la experiencia de Álvaro, porque es un tema vital, ¿no? Tenemos un gobierno y un liderazgo que ha rifado hasta ese prestigio internacional,
que era muy bien visto. Evo Morales yo creo que hoy día es mejor visto afuera, pero hoy día está más aislado que nunca nuestro presidente, ¿no? Lamentablemente los fracasos terribles que le van a causar responsabilidades hasta fiscales, ¿no? UNASUR desapareció. El presidente Evo Morales va a tener que saber en qué va a convertir toda esa inversión que ha hecho para acoger a un parlamento inexistente, que nunca existió, pero el presidente hizo inversión pública para aquello y algún momento va a tener que rendir cuentas de esa mala inversión. Desapareció UNASUR. El ALBA es una pantomima de bloque internacional que está diluyéndose en sus propias contradicciones, y claro, ese aislamiento hoy día nos permite ver la gran debacle del 23 de marzo. Justamente estamos, el día de ayer hemos estado festejando esto, recordando una vez más, y hoy día con mucha tristeza esta pérdida del mar, que también tiene que ver con la manera como se han manejado las relaciones internacionales. Y para terminar, algo que sí nos duele, estamos tan mal a ese nivel, es el liderazgo que se ha rifado por estas imposturas internacionales, ¿no? En medio ambiente, en democracia. Es decir, no podemos, pues, hacer de la vista gorda de un presidente que le ha fallado la palabra, no solamente a nosotros, a los bolivianos, sino al mundo también. Le ha fallado un liderazgo que era bien visto, hoy definitivamente está aisladísimo. Nada más ver la organización del Mundial, estamos fuera de la posibilidad de coorganizar con el Cono Sur, ¿no? Paraguay, Argentina, Uruguay van a compartir una sede de la cual podíamos hacer parte, pero no, estamos lejos ya de cualquier posibilidad internacional. Es el agotamiento de un liderazgo que terminó en caudillismo y de un caudillismo que está terminando definitivamente de carcomer lo poco que queda ya de transformación y cambio con el cual empezó este proceso con mucha esperanza del año 2005. Ya han pasado 13 años y tenemos las viejas contradicciones. Y claro, para terminar, y para nuestro amigo René, definitivamente está también alimentado por esta carencia y ausencia de oposición que definitivamente pues sigue los lastres, siguen con sus viejos fantasmas, evidentemente, ahí sí que no hay perspectiva de futuro, pero bueno, algo se labrará pues, en este tiempo de elecciones que tendremos hasta el mes de octubre. Claro, como en Venezuela, ¿no? ¿Dónde nació el Juan Guaidó? Nunca se había escuchado, ¿no? Y de pronto irrumpe Juan Guaidó y hoy, quién sabe, cuando se vaya Maduro se quedará ahí en la presidencia, hasta que aquello se vaya corrigiendo poco a poco, pero esas son las sorpresas, como fue lo de Evo Morales, ¿no? ¿Quién pensó que Evo Morales iba a llegar al poder? Y hoy llegó rutilantemente. Álvaro, lo que decíamos, una cabeza visible del MAS para hacer de este proyecto. En este momento no veo. Sin embargo, uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar el MAS es o recuperar esa esencia. Si hay un conflicto interno es porque se dice, el 2005 obviamente empieza el proceso, pero hay un previo de construcción de este discurso, que hacía referencia a René, el 92 incluso. Hay algunos escritos que dan cuenta que algunos dirigentes como Choquehuanca, etcétera, incluso con la presencia de Cárdenas, como el posible líder de ese discurso, el manifiesto de Apana, creo que es, donde él de alguna manera se lo veía como el líder supuesto que podía abanderar este movimiento. Pocos meses después parece que hace un pacto con Sánchez de Lozada y es el vicepresidente, y deja un liderazgo vacío. Poco a poco el tiempo ha hecho que Evo Morales ocupe ese lugar de ese discurso que de alguna manera se plasma con estos dirigentes que hoy ya no están tomados en cuenta en el actual gobierno. Choquehuanca ha significado una de las piezas más valiosas para el MAS en la primera parte, hasta el 2017, más que un canciller, era un operador político en esta parte de Bolivia, en el occidente boliviano. Era realmente un elemento fundamental para el gobierno y para el presidente Evo Morales en lo personal. Sigue siendo, ahora y cumpliendo esas tareas, pese a que no está en tareas de Pero gobierno. sería ilusorio desconocer que ha habido encuentros internos que han hecho que Choquehuanca salga. Hay mucha gente dentro del MAS que dice ese discurso originario que recuperaba a esos excluidos del Estado republicano ha desaparecido. Hoy nos gobiernan los mismos caras de siempre.
Esa es una manera de expresar las contradicciones que actualmente tiene el MAS. Y se lo dice la propia gente del MAS. No se ven ya representados. Ese va a ser una discusión profunda en el MAS. ¿Quién puede ocupar? ¿Va a tener alguien que tenga rostro indígena? ¿Los blancoides tienen alguna oportunidad en asumir el rol que va a dejar Evo Morales? No lo creo. Si hoy la fortaleza del voto del MAS está justamente en el área rural. Hay una fortaleza que no la podemos negar. Si es algo donde todavía se mantiene ciertos niveles de hegemonía, es en el área rural. El área urbana ya es otra historia. Yo entiendo que este proceso de estas elecciones, sea quien sea el ganador, vamos a poner en el hipotético caso que sea el candidato Carlos Mesa. Estamos viviendo un proceso de transición. Por eso hoy fácil es criticar a la oposición, porque evidentemente no hay ni discursos ni liderazgos visibles. Pero los próximos 5 años va a ser un proceso de transición hacia otro modelo de partidos, donde el MAS va a actuar seguramente, y formarán estas nuevas generaciones que el MAS está tratando de recuperar, pero también hay otras corrientes como las redes, liderazgos cívicos, ciudadanos, etcétera, que van a aparecer en ese momento. Yo creo que lo que se le viene a Bolivia después de la próxima gestión de gobierno es un nuevo modelo, un nuevo sistema de partidos, donde creo que todos van a tener una oportunidad de contar con nuevos discursos que pueden enamorar a una sociedad. Creo que estamos viviendo un proceso de transición, ya sea que Evo Morales continúa o ya sea que el presidente sea Mesa o Ortiz o cualquier otro de los candidatos. Estamos viviendo un proceso de transición. Por lo tanto, las expectativas de unos y otros tienen que ser relativamente limitadas. Lo que se va a venir después creo que va a ser lo que va a significar un nuevo Estado que pueda durar un proceso de 20, 25 años, como normalmente duran los procesos políticos y económicos. Aquí hacer alguna referencia de Fabián, evidentemente la gestión política, el ejercicio efectivo del gobierno te genera patrimonios políticos internos y externos. Y acá hay que coincidir plenamente, el patrimonio externo de Evo Morales será inmenso. Es más, Evo Morales hizo que Bolivia sea conocida. Hoy ese patrimonio está mucho más hipotecado de lo que es el patrimonio interno. Y creo que hay muchos elementos que reflexionar también en esa área, muchísimos. Y creo que debería ser uno de los elementos, incluso que todos los candidatos, incluyéndolo al presidente Morales, se puedan comprometer a de una vez tener una política exterior en serio. No podemos ser un país ya aislado por los fallos del Tribunal de la Haya, sino aislados por nosotros mismos, de no tener embajadores coherentes, ecuánimes, idóneos. Hemos visto en las últimas semanas, el señor Guerrero es nuestro cónsul en Chile. Chile, sí, señores, es un elemento importantísimo hoy más que nunca. Hay otro magistrado que está yendo a Panamá. No podemos utilizar esos asientos que permiten hacer conocer lo bien que lo hace el presidente Morales o lo bien que lo hará el próximo gobierno. Tienen que ser gente de profesionales, que puedan ser capaces de hilvanar alianzas, que puedan ser capaces. Pero claro, obviamente no podemos tener diplomáticos a esa altura si no contamos con una política exterior, la cual deba ser ejecutada por estos diplomáticos. Por lo tanto, hay muchos retos y creo que es un tema interesante, ya que lo ha tocado Fabián, que los candidatos se comprometan, digan algo. ¿Qué va a pasar con la política exterior de este país? Creo que con eso. Mirko. Varias precisiones para alimentar un diálogo un poco más dinámico. La primera sería el ámbito internacional. Efectivamente, Evo Morales fue parte de ese péndulo de la historia que fue de derecha a izquierda, pero en toda América Latina. Lula también fue reconocido en el plano internacional, hoy está en la cárcel. Correa era una figura internacional en Europa, etcétera, etcétera. Entonces fue parte de eso. Hoy ese tipo de gobiernos están en crisis, es más, están de salida. Acá nomás el masismo es el que no se puede convencer de esa realidad. Tan fuera. A ver, revisen Venezuela. Es un gobierno que no dura mucho, ya está claro eso. Por supuesto que rechazamos, y aquí cabe decirlo, el tema de la intervención militar. Por supuesto que deseamos que el pueblo venezolano sea el que pueda reconducir su propio destino, más allá de Maduro y de Guaidó, hay que dejarlo claro. Entonces, esa es la realidad. Entonces, es un régimen que se inició efectivamente en un recambio
hace 10 años, de lo que llamamos los gobiernos progresistas. Ese tipo de gobiernos han fracasado, están en crisis, esa es la realidad. Entonces hay que dejarlo con claridad. Los factores de poder en este momento se han de alguna manera matizado, ¿no? De los internos, que tienen que ver con fuerzas armadas, poder económico, transnacionales, que están en Bolivia más vivitas que nunca, en el ámbito de la minería, la agroindustria, etcétera, como mencionaban, se ha trasladado un poco la atención al plano internacional. El plano internacional hoy por hoy está determinando la política interna. Yo estoy seguro que el boliviano, cada vez que ve el tema de Venezuela, está viendo cuál va a ser el discurso de Maduro. Porque eso es lo que va a aplicar luego en las calles en Bolivia. No hay dónde perderse. El pueblo boliviano está muy atento a lo que ocurre en Venezuela. Pero además sabe intuitivamente el pueblo boliviano, ese que está ahí en la calle, el heladero, el taxista, etcétera, etcétera, que los gobiernos transnacionales, como los Estados Unidos, Europa, han cambiado su política. Están aplicando políticas cada vez más draconianas, neocolonialistas en América Latina, a través de distintos gobiernos, ya sean de izquierda o derecha, el mismo programa. Y saben que a Evo Morales, si bien no lo han puesto dentro de los 3 gobiernos que Trump ha llamado tiránicos, Maduro, el de Cuba y el de Venezuela, lo ha dejado a un lado, es porque después le va a llegar la hora. Y eso es lo que ha dicho el diputado Bolsonaro el día de ayer, entrevistado por un diputado, ha dado una opinión, no es una posición oficial. Ha dicho lo siguiente: Bolivia podría estar peor que Venezuela si es que Brasil le corta los ingresos del gas. Hablando de una lamentable vulnerabilidad que nos caracteriza a los bolivianos. No somos pues Venezuela, Venezuela tiene 10.000 puertos para meter cualquier cosa ahí. Nosotros estamos rodeados de Chile, del Perú, no tenemos ni puertos siquiera. Y ante una eventual crisis política en el país y de alguna manera una alianza internacional contra algún régimen que no podría de alguna manera ser calificado como inconstitucional, tenemos menos posibilidades de defensa. Eso es lo que ha dicho esta opinión de este diputado. Hay un tercer factor. Yo hice una pregunta al principio: ¿por qué terminamos generando caudillismos en el país? Precisamente porque estos caudillismos lo que hacen es taponear las manifestaciones democráticas del pueblo boliviano. A lo largo de la historia del país, desde Melgarejo, pasando por el MNR, llegando a todos los caudillismos, ¿no es cierto?, lo que han hecho ha sido evitar un proceso de democratización real del país. Porque este país, a diferencia de Paraguay, a diferencia de Venezuela, a diferencia de México o de Cuba, es un país eminentemente democrático. Y el diputado o exdiputado René Martínez lo ha dicho. La deliberación democrática comunal es la que no hemos podido traducir en un ordenamiento estatal. Esa es la principal crisis que de vez en vez va reflotando. Ahí está la revolución del 52, que termina derrotada por un partido político, que es el caudillismo del MNR. Ahí está la guerra del gas, un gran proyecto insurreccional que termina siendo derrotado por el MAS. Marcelo Quiroga dijo del 52, la victoria de abril sobre la nación, para indicar que fue el partido, el MNR, el que terminó traicionando las aspiraciones más legítimas. Entonces, los caudillismos obedecen a esta, podríamos decir, necesidad de una estructura atrofiada, de cortar las deliberaciones democráticas del pueblo boliviano. Y diría, como un desafío para este tercer bloque, los bolivianos tenemos que respondernos: ¿este gobierno es necesario, es útil para profundizar la democratización social en el país? Eso es lo que tenemos que responder los bolivianos. Y creo que los bolivianos ya hemos respondido eso el 21 de febrero del año 2016, cuando le hemos dicho al señor Evo Morales: no puede volver a candidatear. Le hemos ganado con el 51%. Ya hemos respondido eso, solo que ellos no se dan por enterados. En esa perspectiva, hay que aprovechar este momento coyuntural de vacío político, de crisis política, donde el MAS ya no puede volver a seducir a la población, porque tiene que reinventarse. Me ha encantado ese término de Álvaro. Donde el MAS tiene que dejar de lado el culto a la personalidad, volver otra vez a ponerse las botas y volver a ser un partido que pueda volver a seducir. Mientras eso hacen, la nación boliviana tiene que decir: ¿volvemos otra vez a apostar por un caudillo, por un partido? ¿O reconformamos, reconstituimos la nación boliviana bajo otras modalidades? Una reorganización del poder de abajo a arriba, asambleas territoriales, comunales. Eso que la deliberación democrática, indígena, comunal, nos está exigiendo desde nuestra fundación como república.
¿Qué es lo que no hemos podido resolver? El MAS estaba encaminado a eso. Para eso hizo la Asamblea Constituyente. ¿Y en qué ha terminado? Reforzando el caudillismo que ha caracterizado a la historia del país. Entonces, este es el problema que debemos resolver. Y creo que esta crisis política que vive el MAS, que vive la nación boliviana, y aquí coincido con Fabián, no hay partidos de oposición. ¿Cómo puede haber si el MAS los ha absorbido a todos? El MAS tiene un programa de la derecha, del centro. El MAS lo controla todo. Ha concentrado en una sola persona los poderes del Estado, el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Ha hecho desaparecer la oposición. Pero es más, la oposición cometió un error gravísimo en el año 2006, cuando apoyó todas las medidas políticas y económicas de este gobierno, desde la nacionalización, llamada nacionalización entre comillas, el año 2006, con la firma de los contratos de mayo. Fue aprobado por unanimidad. El pueblo boliviano, ¿qué dijo? No hay oposición, pues acá todos están gobernando. Y esa cohabitación los hizo desaparecer de la historia. Entonces, creo que el desafío, y eso decía para el tercer bloque, es ese, ¿no? La nación boliviana va a volver a elegir a alguien que va a terminar en un caudillo, o vamos a reestructurar las formas de deliberar, de solucionar los problemas estructurales. Este es el desafío. Y hay que aprovechar este momento histórico para no volver a repetir estos errores históricos. Estamos en el tema de la semana, estamos terminando el primer bloque. Yo ahí un poco meto mi cuchara y diría, ¿no? Si el MAS se va en estas elecciones generales, ¿qué va a pasar después? ¿Van a reestructurar el movimiento al socialismo nuevamente a la cabeza del presidente Evo Morales? ¿O habrá una reestructuración donde hayan otras cabezas visibles que traten de perdurar el movimiento al socialismo en el tiempo? Hacemos una pausa y enseguida retornamos aquí en el tema de la semana. Fides TV es la gente. Antes de mediodía. La Haya, ¿qué puesto ocuparía? Ese sentimiento no va a desaparecer por el resultado de La Haya. Decimos desde Fides que se habría gastado. Costo de transmisión del banderazo: 3.330.351 bolivianos con 96 centavos. Leodan, ¿estás ahí? Estoy aquí, hermano, esperando tu llamada. Aquí estoy, Leodan, y ya estamos al vivo. Este aplauso es para vos desde esta Bolivia que te ama, Leodan. Un fuerte aplauso para él. Igualmente. El 18 de abril me dan una estrella de Hollywood. Esas estrellas que ponen en la calle, en la vereda. ¿Cuándo es esto, Leodan? ¿Cuándo? El 18 de abril. El 18 de abril tendrás tu estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Qué tal, Los ampliados, apoyar, digamos. Los trabajadores de Asana están con el proceso de cambio. Estamos con el proceso de cambio. AM, antes de mediodía. Lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana. Y su reprisa a las 23 horas. Por Fides TV. Antes de mediodía. Quedar en libertad. Querer vivir en libertad. Yo estoy al mando, capitán. He asumido el comando como oficial de más alto rango. Les habla el mayor von Clement. Estoy al mando de este tren de prisioneros. Frank Sinatra, Rafaela Carrà, El Expreso de Von Ryan, domingo, 10 de la noche, por Fides TV. Butaca Noche. Nosotros elegimos los clásicos.
Fides TV es la gente. Amigos, estamos en el tema de la semana a través de la radio, del canal y del FaceLight. Estamos con importantes invitados: René Martínez, ex ministro de la Presidencia y diputado nacional del MAS. Está con nosotros Álvaro del Pozo, analista de política internacional; Fabián Yacic, director departamental de Autonomías de La Paz; y Mirko Orgaz, catedrático y periodista. Dando vuelta a la página, ¿qué tal si hablamos sobre esto, de lo que ha significado el mover la fecha de las elecciones generales? Inicialmente se decía que iba a ser el 27 de octubre, hoy se ha adelantado una semana. Muchos dicen una semanita más que hace, ¿no? Pero quien sabe en el fondo no es la una semanita, sino quien sabe encierra otras cosas. René, ¿cómo respondes a esa interrogante que se está haciendo la población? ¿Por qué movieron la fecha inicial de las elecciones de octubre? Voy a sacrificar parte de mi tiempo porque después de esta ensalada última que nos han hecho, no me puedo quedar tranquilo. Hay pues distintas bases para superar el transcurso del tiempo y de una renovación del liderazgo. Uno, hay un liderazgo único. Se está reconociendo que no hay en la oposición. Sí, hay un proyecto político que ha transformado el país en curso, que ha logrado indicadores económicos que jamás se habían logrado medir con los anteriores gobiernos. Hay una participación de base social popular que ha sido el sujeto de cambio sin el cual ningún liderazgo podía haber hecho historia en este país. Y por supuesto hay una capacidad de renovación, obligatoria o no, porque sabe el propio presidente, y él mismo lo manifestaba, que es en este instrumento histórico el que va a definirse, si no tenemos nada en la otra mitad de la torta, por este decía, entonces ¿con qué sujetos políticos vamos a hablar? Vamos a seguir escribiendo la historia. A la oposición y a los partidos de derecha les interesa a que hagamos una lectura similar a la ruta venezolana. Mirko, somos enormemente diferenciados como sociedad, con comportamiento democrático, con nacionalidades que hacen alternancia, pero que esas nacionalidades tienen su derecho propio para legitimar un liderazgo como tiene el presidente Evo Morales. Y estoy seguro que esa base social, todavía de 30% de vistas, va a seguir escribiendo historia, que no está mutilando al proyecto político más. ¿O ustedes creen que habrá algún 30% de mesistas? Yo no creo, porque todos se van a sonreír si no hay nada como proyectos políticos. Ni siquiera de pacistas llamaremos un 7%. Peor de Ortiz. Y paso a responderte la pregunta. ¿Quién pidió la modificación del calendario electoral de las elecciones nacionales? Óscar Ortiz. Hay declaración pública este mes de comunicación, razones por las cuales la habrá lanzado o no, desconozco. Pero hay una institucionalidad rectora para poder entrar en este desafío. Ha ratificado el presidente como posibilidad de discusión y hay un ente que define y es el árbitro de todas las elecciones. ¿Y por qué una mirada muy particularizada en este hecho? El proyecto MAS, cuando estaba participando en el vaciamiento del sistema de partidos tradicionales, no tenía ni voz ni nada que hacer con la vieja estructura del órgano electoral. Y habíamos asumido con las reglas de juego que llegaron. E inclusive se cree que hubo una alteración porque en esa elección ya Evo Morales tenía la victoria y se robó y se usurpó por una modificación del manejo electoral. Hoy por hoy, si esta lectura de haber dicho, pese a que hay una confusión en Mirko, el 21F fue para consultar la modificación de un artículo y él colige como una respuesta política. Si esto es así y ya se ha hecho, seguramente se ratificará en las futuras elecciones. Pero no son nuestros criterios particulares los que van a definir las elecciones. Es ese colectivo, es ese sujeto principal de toda democracia que con su convicción propia, al que llamamos pueblo soberano, el que dirá sí o no, sigue siendo Evo Morales presidente constitucional de este país. Pero esta estructura política, sí, por el tamaño, por la dimensión, por la presencia, tiene la voluntad y la capacidad de hacer renovación
obligada o no, por las circunstancias, porque después de estas elecciones igual se tienen que buscar otros referentes para proseguir esta historia de continuidad de este proceso de transformación que estamos viviendo. ¿El Tribunal Supremo Electoral no se resfría cuando el presidente estornuda? Bueno, hay una lectura política también en eso, y hay que tener cuidado entre quiénes son los sujetos comunicacionales, porque ustedes a veces le dan forma a la realidad, ¿no? Porque Pregunto, ahí hay un tribunal... Porque el presidente dijo, nos hemos reunido a puertas cerradas con los vocales del Tribunal Supremo Pero no vale Electoral. la opinión entonces de don Óscar Ortiz, que también lanzó un mismo criterio, que es de la oposición. No sé si Óscar Ortiz lo hizo antes o lo hizo después, pero el presidente fue el que lanzó. Pero no hay que quitarle el peso ni el interés político de un actor, mucho más cuando representa a 7 binomios de la oposición frente a uno. Y estamos frente a un dilema. Si queremos simplemente hacer un cambio por el cambio, de aquello que siempre me he resistido, a ese simplismo de la mecánica de la alternancia, inclusive del reduccionismo del concepto de democracia, yo creo que ahí estamos con 7 opciones. Pero si queremos darle continuidad a este proceso, más allá de las observaciones, más allá de los errores políticos, porque no conozco gobierno perfecto, hay un candidato, este binomio de la victoria que ha indicado y que ha logrado para ser primeros en la región en crecimiento, y aquí con Fabián tengo que discrepar, pues, poco más no me dice que con los gobiernos neoliberales no había muertos en el cementerio, no pues. Si estamos conociendo aquí, ha debido ser mucho más grave antes con la realidad de quienes manejaban el privilegio de la inversión extranjera para dar poder simplemente a élites de poder económico, porque en todos nuestros presidentes eran o del sector minero o del sector financiero petrolero, como don Tuto o don Gonzalo Sánchez de Lozada, como hay inversor minero, o algunos vinculados al agropoder. Acá estamos hablando de un factor articulador que ha hecho armonía con los intereses, reitero, inclusive contradictorios de clase, de una misma composición de estructura nacional de colectivos, donde el sector privado ha tenido su cuota parte, donde los sectores mineros empresariales tienen su cuota parte, y las propias organizaciones sociales han logrado el que podamos tener la capacidad de sacar a más de 2 millones de la extrema pobreza, pese a que todavía hay esas realidades por las que requiere el país a que sigamos profundizando estas transformaciones estatales, tanto en términos de salud y de educación, así como de salto en tecnología, ciencia y tecnología, ¿no? Fabián. Bueno, esas realidades de las que habla René evidentemente nos tienen que preocupar. Estamos hablando del 30%, bordeando el 30% de pobreza. Con una coyuntura de cantidades enormes, ingentes de recursos que jamás ha recibido el país, también en las últimas décadas, a lo largo de su historia republicana. Seguramente no hemos recibido la cantidad de recursos que se ha tenido estos últimos 13 años, y claro, no condice esa cantidad enorme con estas viejas contradicciones que yo he notado, y que va a ser el debate. Al decir que no hay oposición es evidente, hay un vacío político, pero yo creo que estamos en una coyuntura en la cual la ciudadanía se va a dotar de una opción electoral. Yo creo que podemos estar hablando de la emergencia de una opción electoral al Evo Morales, a este Evo Morales candidato ilegítimo, porque es diferente, ahora no es el Evo Morales que está ahí candidateando con legitimidad, ya está entrando ilegítimo a la cancha, y eso ya es mucho más complicado todavía. Y claro, yo creo que vamos a entrar en un escenario en los próximos 7 meses, parecería largo el tiempo hacia las elecciones de octubre, pero va a ser bastante veloz. Va a emerger opciones electorales. Yo no sé si todavía son un proyecto político alternativo. Es probable que esa transición de la que habla Álvaro empiece efectivamente el 21 de octubre. Quizá en enero estemos hablando de una transición distinta, pero está claro que hay una opción electoral que está emergiendo. ¿Cuál será esta? ¿Tiene programa? ¿Tiene perspectiva? ¿Será realmente la opción política programática? No se sabe. Por ahora es todo un sentimiento. Y parece ser, y aquí quiero entrar a las estadísticas, porque claro, las encuestas están marcando que parecería que hay una opción electoral al MAS, que preocupa a la estructura de poder del movimiento al socialismo. Y por eso, esta
este interés por cambiar el calendario electoral. Porque más allá de la anécdota de quién lo pidió, si el presidente se lanzó, claro, pues no. A estas alturas del partido pensar de que el Tribunal Electoral no está subordinado al gobierno nacional es ser ingenuo, pues no, es más que subordinado. Pero eso es yo diría que hasta es una anécdota ya, porque todo está subordinado al poder del MAS. Uno más no es mucho problema, seguramente se va a enfrentar las elecciones en las mismas condiciones que el MAS se enfrentó el 2005, pues no, con árbitro adverso, con reglas del juego medio impuestas. ¿Y por qué el interés del MAS y del presidente y de los bolivianos en la Argentina de insistir en que se adelante las elecciones? Por una sencilla razón. Por algún motivo, el padrón electoral de los bolivianos residentes en la Argentina, que es más o menos el 50% del padrón electoral del exterior, es decir, el que viene después es España, muy lejos, ¿no? No es poca cosa. Todos los votos en el exterior es juntos, bueno, todo el departamento de Oruro, todo el padrón de Oruro, más Pando, ¿no? Argentina es 2 veces Pando, solo Argentina. Entonces, no es despreciable, y claro, cuidado que tengamos la sorpresa de que vaya a crecer el padrón de la Argentina, de eso hay que tener cuidado, porque me da la sensación de que hay gente en el MAS que está pensando en que va a haber un empate técnico en las elecciones del 20 de octubre. Un empate que puede estar fácilmente dirimirse a favor del MAS, suponiendo que los residentes bolivianos en la Argentina, que le han dado un enorme respaldo al MAS, el 80% de los residentes han votado en la última elección por el movimiento del socialismo, quieran redituar esto. Me parece que puede ser una hipótesis de por qué el empeño y que se junta con la elección de la Argentina, del Uruguay. Ese no es un pretexto, pues, ¿no? Porque puede haber elecciones simultáneas. ¿Qué le va a afectar 120.000 bolivianos votando en la Argentina en el mismo día de la elección nacional? ¿En qué les puede afectar a la movida? No, ahí es más un pretexto. Yo creo que en el fondo podría haber una preocupación, que están viendo que las cosas electoralmente parece que no están tan bien para el candidato impostor, que el candidato ilegal, el candidato ilegítimo, que es Evo Morales. Parece que está teniendo problemas de llegar al umbral, porque claro, ¿cómo se gana en primera vuelta? Porque ya se está empezando a pensar de que ya no va a ser las victorias esas aunque él lo anuncie, ¿no? Él sigue anunciando que va a ganar con el 70%, porque sigue dirigiéndose a su base, la tiene que potenciar a su base electoral. Pero estamos hoy día, por lo menos con las últimas encuestas, con un candidato, Evo Morales, ¿no?, disputando, ¿no?, la votación en primera vuelta. Y eso puede ser determinante el voto en el exterior. Puede ser tan determinante como nunca lo ha sido en las elecciones pasadas. El voto en el exterior era nada, pues cuando Evo gana con el 60%, lo que pasa en la Argentina no era pues gravitante, ¿no? Pero hoy día sí puede ser. Yo creo que esa es una explicación que yo la lanzo, una hipótesis para salir de la anécdota de quién lo lanzó y del sometimiento, porque claro, ya el Tribunal Electoral da una muestra más de yapita, de que no es un tribunal pues del que todos nos sintamos orgullosos de tener un árbitro realmente institucionalizado. Ayer, para nuestra mayor preocupación, o anteayer renunció otra ejecutiva del Tribunal Electoral, y en su cartita dice evidentemente que se ha desmontado todo el sostén técnico electoral del Tribunal Supremo. Ojalá que no vayan a hacer barbaridades ahí, porque están perdiendo equipo técnico, y eso me preocupa, ¿no? Hace 2 días nada más volvió a renunciar una alta ejecutiva que soporta todo el manejo técnico electoral. Cuidado que tengamos un Tribunal Supremo Electoral sin equipo técnico que nos garantice mínimamente, medianamente, una elección que responda al voto efectivo del pueblo. De todas maneras, seremos pues los ciudadanos que el 20 de octubre ahora tendremos que ir a controlar nuestro voto. Yo creo que ese va a ser un primer deber ciudadano de quienes creemos de que tiene que haber una transición en el país, tiene que haber una Bolivia diferente, y creo que eso va a emerger. No sé si opción política, René, la oposición ha tenido incapacidad
este último tiempo de generar alternativas a ese liderazgo al gobierno del MAS. Yo creo que hoy día la ciudadanía está buscando una opción electoral, todavía sin mucha claridad de qué es una opción política alternativa o no. Yo creo que habrá 7 meses para que la ciudadanía finalmente encauce esta posibilidad de tener una opción electoral que probablemente le preocupe al MAS y por eso este interés de mover un poquito el calendario. Gracias, Fabián. Álvaro. Bien, un poco, a ver. Lo primero, se ha hablado de la oposición, todos han coincidido que no existe una oposición, etc. Sin embargo, que no se comete el error que se cometió en el anterior sistema de partidos, que se subestimó al ciudadano, se subestimó al pueblo. Ese pasanacu que existía antes hacía que la mirada se pierda en otras cosas y no se mire a lo que está demandando la sociedad. Por eso la sorpresa de Evo Morales, porque la sociedad estaba pidiendo a gritos otra cosa. No estaban representando los políticos de ese momento la demanda genuina de la sociedad, se había agotado. Y no la leyeron, y aparece un liderazgo, caudillismo, lo que ustedes quieran, para mí un caudillismo, al igual que el de Víctor Paz, o el de Banzer, o el de Jaime Paz, no importa. Aparece un momento, un personaje que logra acatar ese descontento. No había una oposición en ese momento, todos gobernaban. Estaba la Nueva Fuerza Republicana, estaba el MIR, todos estaban adentro. No había oposición, pero aparece un actor, Evo Morales, que capitaliza todo ese descontento. Por lo tanto, hoy tampoco hay esa oposición, pero hay el mismo descontento. Y que no se subestime, porque lo que está pidiendo la ciudadanía es un medio para expresar mi descontento con esto que ya ha encontrado su contradicción. Y ese medio, llamémoslo oposición o candidato, está ahí y va a competir en estas elecciones. Por lo tanto, ese es un primer elemento. Nunca subestimemos al ciudadano, tenga o no tenga oposición. El ciudadano solo necesita una papeleta para votar. Eso es lo que necesita en principio. La sociedad civil se tiene que organizar para tratar un poco de llevar esa demanda, pero es otra historia. El Tribunal Electoral, el órgano electoral, obviamente todos los bolivianos no confiamos ya en el órgano electoral. Y estas decisiones, oscuras o no oscuras, generan desconfianza. Una semana pueden decir, sí, es para que no coincidan. Administrativamente puede tener lógica, pero lo que ha pasado en el último tiempo con el tribunal, el órgano electoral, nos muestra pues una debilidad institucional terrible, terrible. La ley de organización de partidos políticos ha sido trabajada a las carreras, su reglamentación a las patadas. No es un órgano electoral que la ciudadanía se sienta tranquila. Por lo tanto, este adelanto de la primera fecha, de una semana, genera desconfianza. Lo que decía Fabián es importante y René creo que coincide. El nicho electoral de la Argentina es absolutamente estratégico en estas elecciones. Por eso se están apuntando todos los esfuerzos para que esa votación, que parecería ser mayoritariamente simpatizante del MAS, vote en tranquilidad una semana antes sin ningún perjuicio, etcétera, u obstáculo, ¿verdad? Entonces, es ahí creo que vamos a encontrar... Entonces ahí estamos coincidiendo, de que no es una semanita más o una semanita menos, ¿no? Exactamente. No es el... Pero hay el resguardo de derechos, ¿no? Porque ahí pueden también votar por la oposición. Claro. Y eso hay que garantizar. Son tan bolivianos como cualquiera Fabián, de nosotros. Se tienen que estructurar unos mecanismos de control, ya que el órgano electoral no nos da la seguridad, sean los ciudadanos los que se pueda realmente garantizar que tu voto refleje lo que el país quiere. Y el tema, cuando si lo ha pedido Evo Morales, lo ha pedido el canciller o lo ha pedido Ortiz, está claro, lamentablemente, si el señor Ortiz lo hubiera pedido, nadie le ha tirado pelota. Pero lo pide el presidente o lo pide el canciller, e inmediatamente se cambia la fecha. ¿Qué está demostrando eso? Una dependencia. Hubiera sido interesante que el señor Ortiz en su momento, si lo planteó, haciendo veraz la información de René, pues el órgano se hubiera pronunciado. Solo se ha pronunciado en cuanto y tanto el Poder Ejecutivo ha mandado la señal. Esas señales constantes en el último tiempo del órgano electoral nos deben tranquilizar a la sociedad civil, porque yo no me siento tranquilo con un árbitro de esa naturaleza. Y el día de mañana, cuando ciertas personas hablen
cuenten la verdadera historia, seguramente nos vamos a enterar que ha habido un manoseo realmente grosero en el órgano electoral. Como lo hubo en su momento en la pandilla de los, ¿no? de los cinco, la banda de los cinco, etcétera, por supuesto. La historia todavía se va a escribir. Y ahí vamos a notar lo que pasó con este órgano electoral. Para mí, como ciudadano, sin ninguna militancia política, no confío en el órgano electoral. Hoy menos que nunca. La legalidad en la cual entró el órgano electoral. No se ha hecho ningún problema en violentar las propias normas que el tribunal ha impulsado. La ley de organizaciones políticas le dice que la fecha tenía que ser el 27. Está yendo en contra de una ley. Yo no sé en qué quedará este entuerto legal. El abogado nos puede orientar, el pero se han metido en un enredo, aunque sea 4 días, es el desfase, ¿no? Pero finalmente es nomás también un enredo porque se están haciendo cosas al margen de la ley. Y eso también ya es una costumbre de nuestros órganos del Estado. Pero por lo menos concluiremos con algo que decía, no es la estimación del ciudadano. Es más, yo estoy invitando de que respetemos a esa voluntad colectiva del boliviano. Y si tenemos este temor, seguramente vamos a resguardar nuestro voto. Pero aparte de eso, hay también veedores internacionales, hay comisiones, hay formas muy múltiples de poder hacer. Subestimar al ciudadano, creer que no es capaz de manifestarse. No, en absoluto, ¿no? Al revés, no al pensar revés. Que por no hay oposición, sí, Mirko todo está bien. Mirko. No, en absoluto, al revés. Está muy interesante el debate, pero de todas formas, para contribuirlo, algunas precisiones otra vez. Dice, apareció en ese desfase y desmadre, esa implosión de la partidocracia, Evo Morales. No, apareció la guerra del gas. El Alto se rebeló, eso no. Y sobre eso cabalgó el MAS, hay que decir. Porque el 2001 apenas sacó 8 diputados. Bueno, no fue apenas, fue significativo. Bien, esta precisión. Mirko, perdón, ningún proyecto puede de sorpresa aparecerte de la noche a la mañana. Siempre hay un trabajo de bases sociales y hay una larga historia de aquello que se refería Álvaro del Pozo sobre inclusive el liderazgo de la conducción campesina. Y eso tiene que ver con una visión contestataria a todo el vaciamiento del sistema tradicional de esa vieja partidocracia. No, pero también volver a precisar que en el caso del Alto no hubo un partido que vanguardizó aquella movilización, ni un liderazgo, sino un liderazgo colectivo. Ese sí fue un liderazgo colectivo y es el liderazgo, el caudilismo, el que liquida esos liderazgos colectivos. Está clarísimo donde hemos explicado en esta debate en la que sufre el MAS con el afianzamiento del caudilismo. Lo otro, esta rayita del Tribunal Electoral, a su larga serie de rayitas que lo desprestigian, es terrible. No solo que nos provoca una inseguridad ciudadana, en el sentido de una desconfianza ciudadana de cara a las elecciones, está tirando al bombo las elecciones. Porque no solo que ha aceptado una candidatura que es inconstitucional, no solo que ha aceptado modificar la fecha, no solo que ha dado muestras, como decía Fabián, de una subordinación al Poder Ejecutivo, sino que el acto electoral donde elegimos a los titulares del poder, elegimos a un partido que va a orientar de alguna manera los destinos, no está llevándolo con la seriedad del caso. Entonces, por lo menos para gente que no considera que las elecciones sean la solución a la actual crisis política, bienvenido que el tribunal se sigue equivocando, porque ahí los planteamientos del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, conformado por derechos humanos, la universidad, instituciones como el CONAMAC orgánico, han pedido la renuncia de estos señores. Y me parece que ese pedido adquiere mayor resonancia frente a este tipo de arbitrariedades legales. Más allá de lo que decía René en el sentido de que la modificación podría de alguna manera beneficiar a ambos contendores, bueno, pero en fin, demuestra la poca seriedad. Y yo diría algo más, a diferencia de Fabián, de Álvaro y de René. Yo creo que no se pueden ir a las elecciones en estas condiciones, con un árbitro electoral de estas características, con una ley de partidos que impide la participación ciudadana. Creo que es importante para aflorar las manifestaciones democráticas más profundas de la sociedad boliviana, abrogar la ley de partidos, para que hayan otras candidaturas frente a esta ausencia de propuestas de la oposición, frente a esta decadencia del partido en función de gobierno que ya tiene 13 años y que está impedido constitucionalmente de participar. Abrogar, cambiar al tribunal electoral. Eso lo está pidiendo a gritos el compañero heladero, el compañero transportista, por favor, porque no nos da confianza.
¿A dónde nos están llevando con este tipo de... al encerradero venezolano? Vuelvo otra vez a la idea inicial con la que inicié mi participación. Es decir, este conjunto de errores, este conjunto de empecinamientos está llevando a la sociedad boliviana a esta comunidad donde todos tenemos nuestra palabra y la obligación moral de evitar los peligros, el abismo, etcétera, etcétera. Nos están llevando a un encerrajón histórico. No vamos a tener alternativas de soluciones democráticas. Y esta retardación histórica va a ser terrible para los bolivianos. Nosotros no podemos volver a vivir lo que el pueblo venezolano está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que yo apelo? A la conciencia histórica del masismo, a renovarse internamente. Ese era un problema de ellos, a mí no me preocupa mucho lo que le ocurra al MAS, pero que dejen la posibilidad de que el pueblo boliviano pueda decidir su futuro democráticamente y en paz. Eso es lo que es la convocatoria del pueblo boliviano. Ahora, fíjate usted, fíjate Nicolás, la falta de entusiasmo de la población boliviana respecto a las elecciones. A nadie le interesa. No sé de dónde sacan las encuestas los medios de comunicación en la que dicen, acá hay una pelea cabeza con cabeza. Nos quieren emocionar, parece, porque dan cuenta, la realidad da cuenta, esta realidad de la que discrepa René, da cuenta de que no hay mucho entusiasmo por los candidatos. La gente no está pringada de un proceso electoral. Y esta falta de iniciativa, de motivación, tiene que ver con estos manejos arbitrarios de la cosa electoral, con la presentación de una candidatura inconstitucional. Es decir, necesitamos ponerle un alto a este derrotero. Es decir, la sociedad boliviana está caminando hacia un abismo. Entonces nosotros como analistas, como intelectuales, como periodistas, debemos decir, alto. Aquí todavía tenemos tiempo de reconsiderar todo el panorama y de abrir los escenarios democráticos para que los bolivianos podamos discutir nuestros problemas estructurales en paz, pacíficamente y democráticamente. Esa es un poco la apelación a la que hay que hacer al partido en función de gobierno, que sigue empecinado en mantenernos en esta lógica que no nos va a traer absolutamente nada bueno a los bolivianos. ¿El oficialismo confía en el Tribunal Supremo Electoral, Zené? Así como hemos confiado en los anteriores que no teníamos ni siquiera participación, pero pongamos en una hipótesis no consentida de mi parte en la que nos invita el Mirko, y quisiera preguntarte ahora a ti, tú que nos has preguntado toda la tarde, si por suerte se está acabando el programa, podemos hacer renunciar a todos los tribunales, ¿cómo resolvemos esto en Puerto? ¿Tú crees que va a haber un cuarto intermedio de paralizar todas las cosas? El giro diario de la comunidad ciudadana, del ciudadano común, está a diario. Las instituciones están con sus propias responsabilidades y un canal de expresión es pues las elecciones. Las elecciones dirimirán pues más allá en la ruta de Mirko, en la ruta de Fabián, si no hay instrumento, no hay una propuesta electoral, o en aquella valoración en la que nosotros confiamos del universo rural, que le tiene distinto a todos los conceptos que nosotros estamos llamando, porque han sido incluidos en el quehacer de los destinos del país, porque se sienten bolivianos con igualdad de condiciones, porque se sienten que han salido de la extrema pobreza, porque hay una suerte de valoración. ¿A dónde más le podemos hallar resultados? Porque alguna vez en algún debate con otros economistas decía, es la suerte de la subida de los precios. Dice, ¿y esos precios para las materias primas no han subido para otros países? ¿Dónde más resultado positivo de ser primeros en la región en crecimiento económico? Más primeros que el primero vamos a sacar en resultados, no pues, el primero es primero nomás. Esa suerte de evaluación estará pues en esa comunidad ciudadana al que todos estamos apelando para que pueda poner, ¿hay futuro? ¿No hay futuro? ¿Regresamos con los del pasado? ¿Retrocedemos a la visión neoliberal? ¿O avanzamos con esta suerte de observaciones para profundizar en ese proceso de reflexión que tiene que ver como deuda que tiene con el país, con el tema justicia, mecanismos más efectivos de corrupción, para dar verdaderos saltos cualitativos en transformación de Estado, para tener ciencia, tecnología, que solamente puede darse sobre este piso, sobre este cimiento de 13 años de gobernabilidad a la cabeza de un liderazgo que, por supuesto, por las diferencias ideológicas, no son valoradas, y decía alguien, parece que somos más valoradas en el exterior, pero le pongamos dignidad al pecho, pues todos creo que estamos deseando días mejores para el país. René, solo una precisión, ustedes ya son parte del pasado. Pero el problema no es por edad,
Porque si no, estamos hablando, estamos queriendo reconocer de que el MNR sigue vivo por una alcaldía. Han entrado ¿no? hace 13 años. Hace 13 años, pero no conozco yo la edad de los partidos. En Estados Unidos, ¿cuántos años tendrán ¿Por cada qué uno de los siempre partidos? el tiempo nos aprieta cuando se pone interesante un programa? Amigos, gracias por habernos acompañado. Estamos llegando al final del tema de la semana. Agradezco de sobremanera a René Martínez por aceptar esta invitación y ser parte del panel, a Álvaro del Pozo, a Fabián Yacic y a Mirko Orgaz. Ustedes tienen las conclusiones. Amigos, gracias por habernos acompañado. Nuestro reencuentro la próxima semana con otro tema, aquí en el tema de la semana. Que Dios les bendiga. El tema de la semana. Fides TV es la gente.